¿Quiénes se afectan con el alza de la gasolina? El gobierno insiste en eliminar los subsidios a la gasolina con el argumento de que están favoreciendo a las clases medias y altas. En palabras del presidente Gustavo Petro, se está favoreciendo a quienes tienen camionetas de alta gama y carros particulares. Pero miremos las cifras en Colombia. Aquí hay 11 millones de motociclistas, 768.000 taxistas y 7 millones de propietarios de vehículos particulares. Según el Ministerio de Hacienda, el famoso Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina alcanzó un déficit histórico de 100 billones de pesos. ¿Quién los va a pagar? Eso es un hueco y un fondo que se creó supuestamente para amortiguar las alzas de los precios de los combustibles, pero esa plata se evaporó. Juan Armando Rojas midió el grado de indignación que genera entre la gente las continuas alzas en el precio de la gasolina. Que si yo con los ingresos gasto en los más pobres, se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso, están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota, y eso es de una enorme inequidad. Esta teoría del presidente de la República, que utiliza como argumento para subir mes a mes los precios de la gasolina, tiene en la calle muchísimos detractores. ¿Usted qué le respondería? Que eso es totalmente falso porque nos está afectando a todos nos está afectando el tema de la gasolina. El precio de la gasolina nos afecta a todos. Y nosotros como taxistas somos los más perjudicados porque estamos consumiendo gasolina. Me parece algo injusto que esté subiendo la gasolina de esa manera. Afecta a los más pobres, a los que tienen su medio de transporte que consiguen para trabajar o para transportarse. A esos son los que afectan. El precio de la gasolina no solamente para el rico, sino que el pobre también necesita. En vez de quitarle al Estado, a los ricos, que son los que generan de 30 a 40 millones mensuales como los políticos, y nosotros que nos ganamos un mínimo, y el precio de gasolina 15.000 a 14.000, entonces no sirve. El precio del galón de gasolina en Bogotá ya supera los 14.000 pesos, y aunque el Ministerio de Minas y Energía ha reportado que oficialmente para agosto el precio promedio en esta ciudad es de 13.900 pesos, en algunas estaciones de servicio como esta que ustedes están viendo ya supera ese promedio. Dicen que es por el desmonte de los subsidios y porque hay un enorme déficit en el Fondo de Estabilización de Precios. ¿De qué se trata todo esto? ¿Saben los consumidores? ¿Usted sabe como usuario qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles? No, la verdad no tengo ni idea. Sube la gasolina, sube el plátano, sube la papa, sube toda la canasta familiar. Entonces, pues así estamos, nos tiene jodidos, estamos jodidos con el precio de la gasolina. Sí, es un fondo que tienen y que nos cobran los impuestos con los que tanqueamos. Prácticamente no estamos llevando nada para la casa. ¿Usted desistió de la gasolina y ahora tanquea con gas? Correcto, así es, sí, porque el gas sale más barato, trabaja uno más cómodo, y para poder pagar un producido nos toca la economía. Todos pagan, pero pocos saben de dónde sale la fórmula de precio de la gasolina. Por cada galón se pagan 7.980 pesos de ingreso al productor, 3.220 pesos en impuestos, 1.260 pesos en distribución, 840 pesos en almacenamiento y 700 pesos en transporte para un galón de 14.000 pesos. Y a pesar de que aquí en el Congreso de la República se han planteado iniciativas para reformar el denominado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el gobierno ha notificado que este año el galón de gasolina llegaría a los 15.000 pesos. Hablamos con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien convocó al debate de control político contra el gobierno por el alza de los precios del galón de gasolina. El gobierno representante dice que el alza en la gasolina es irreversible. ¿Hay alguna forma de parar esas alzas? Hola Juan Diego, buenas noches, un saludo para toda tu audiencia. Claro que sí es posible, y es tan posible que el mismo presidente Gustavo Petro y el ministro Velasco, antes de ser gobierno, proponían adoptar otras medidas para no subirle el precio a la gasolina, pero ahora que son gobierno parece que espontáneamente se les olvidó. ¿Y cuál es esta medida? Modificar la fórmula de cálculo del precio de la gasolina. Colombianos, colombianas, hoy se nos está cobrando por cada galón de gasolina como si fuéramos y como si ganáramos como ciudadanos norteamericanos y en dólares.
Representante, ¿qué se va a hacer desde el Congreso para atender el desespero y la indignación de tanta gente afectada por los altos precios de la gasolina? Y se viene además el de diésel, como ya lo anunció el gobierno. Claro que sí, nosotros estamos llamando al gobierno y exigiéndole que establezca una mesa técnica, como ellos mismos le prometieron al sector de carga en enero, cuando les dijeron que no iban a subir ni a tocar el ACPM. Claramente esa promesa la incumplieron, pero también incumplieron la promesa de crear una mesa técnica para modificar esta fórmula de cálculo del precio de la gasolina. El gobierno está muy cómodo, porque si le cobra a la gente el galón más caro y en dólares, pues más ingresos va a tener Ecopetrol, y vía la distribución de dividendos de Ecopetrol, que en su mayoría es estatal, más recursos va a tener el gobierno del presidente Petro en su bolsillo para disponer de ellos. Detrás de las alzas de la gasolina está el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios. ¿Es posible acabar ese fondo y cambiar la fórmula del precio de la gasolina? Para eliminar este fondo de estabilización de precios del combustible necesitamos modificar la fórmula, porque cómo se ha causado esa deuda es porque a Ecopetrol le pagamos llueva, truene o relampaguee a precio internacional y en dólares. Y como el gobierno sabe que la gente aquí no gana en dólares, pues nos había venido poniendo un precio nacional inferior al precio internacional. Y esa diferencial era lo que le quedábamos debiendo galón por galón los colombianos y las colombianas a Ecopetrol. Pero como ustedes pueden ver, es por la decisión arbitraria de pagarle a Ecopetrol todos los galones a precio internacional. Eso es lo que precisamente tenemos que modificar para que se acabe el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Preguntamos, gracias representante, preguntamos en las redes de Sin Carreta si cree usted que los aumentos al precio de la gasolina solo afectan a los ricos. Y con más de 8,000 interacciones, las respuestas que tuvimos son: no golpea a todos, 69%. Sí a los dueños de carros, 11%. El pobre lleva del bulto, 15%. No me afecta, 5%. Y también tenemos comentarios como el de @rudaco61, que nos escribe: causa efecto en todos, hasta el que no tiene vehículo. ¿O es que piensan que los alimentos se transportan solos? Afecta al de la guadaña, motosierra, motobomba, plata para generar energía y todo lo que implique uso de gasolina en el campo. El pobre es el que siempre pierde. En Instagram de Sin Carreta hicimos la misma pregunta y tenemos comentarios como el de Daniela López, que dice: no, al contrario, afecta a la clase media baja. Es tendencia en Twitter el tremendo agarrón en el que terminaron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los gobernadores del país después de que el funcionario dijera esto al salir de un debate en el Congreso. Es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas hablemoslas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros pues empujará para algún lado. Pues los gobernadores se lo tomaron muy en serio, como el presidente de la Federación de Departamentos, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo. Pedimos cordura, prudencia, altura, y sin groserías podemos sentarnos con el gobierno nacional, y esperamos que esas declaraciones que da el ministro del Interior no sean la voz del presidente de la República. Así que aquí, presidente, seguimos atentos a seguir trabajando conjuntamente y a seguir construyendo lo que todos queremos: la paz total con claridad. Bueno, en medio de esta pelotera hubo hasta comunicado en el que pidieron la salida de Velasco, quien ya dijo que no debió expresarse así, pero aún después de todo lo crucificaron en las redes. En Colombia no hay registros consolidados de fratricidios, pero sí de violencia intrafamiliar. 45,000 casos en 2022, con un aumento de 22%. De esos, 10,000 son en Bogotá, 2,600 en Medellín, en Cali más de 1,500 y en Barranquilla 1,375. Los casos más comunes de violencia intrafamiliar son entre parejas, pero en Facatativá ocurrió un horrible crimen. Una mujer mató a puñaladas a su propia hermana, y todo por una chaqueta. 2 hermanas, una en el cementerio y otra en la cárcel. Héctor Sarasti viajó a Facatativá y fue testigo de este terrible drama. Héctor.
Juan Diego, pues esto es una historia de no creer. Mire, por una simple chaqueta, una hermana le dio varias puñaladas a la otra. En este momento, esa familia está absolutamente destruida. Es una historia que ha conmocionado a esa población, a Facatativá. Veamos la historia.